Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Astra Radio. Duda de todo lo que vas a escuchar. Yo soy Kat. Yo soy Adrián. Estamos acá por los de en medio, por los que no quieren estar en ningún rebaño. Esto es... Nos persiguen las ideas. ¿Sabían que en promedio las personas pasan 7 años de su vida preocupándose por el futuro? 7 años. Es como ver 840 temporadas de tu serie favorita, pero sin las risas, los romances y las sorpresas. Y aquí va otra. Aproximadamente el 85% de las cosas por las que nos preocupamos nunca pasan. Así que básicamente somos unos profesionales para preocuparnos por cosas que nunca ocurren. Según datos recientes, el número de consultas psiquiátricas registradas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social aumentó de 67.392 en 2019 a 76.599 en 2022. La capacidad del sistema de salud para manejar esta reciente demanda es limitada, obligando a los pacientes a trasladarse a otras regiones para recibir la atención adecuada. A nivel nacional, El Salvador cuenta con 55 psiquiatras y 50 psicólogos para atender a derechohabientes del ISSSTE, lo que resulta insuficiente por el aumento de la demanda del servicio. Pero ojo, la ansiedad no siempre es mala. Es como esa pequeña alarma que siempre te dice: «Hey, tal vez deberías pensar 2 veces antes de mudarte a esa isla desierta sin wifi». Pero cuando se nos va de las manos, nos convierte en expertos de escenarios catastróficos que ni siquiera las películas de ciencia ficción podrían superar. Esto es, nos persiguen las ideas. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando o viendo este gran podcast. Nos persiguen las ideas. Vamos a hablar de un tema súper importante en este episodio. Episodio 7, imagínense cómo pasa el tiempo tan rápido. Vamos a hablar de algo que nos atañe y querramos o no, tenemos que aceptar. La ansiedad social. Esa ansiedad, el miedo al futuro, el miedo de lo que va a pasar. Y para eso hemos invitado a una amiga ya de casa, de acá, de Nos Persiguen las Ideas, de Astra Radio. Ella es la psicóloga, amiga de todos. Carolina Herrera. ¿Cómo estás, Caro? Hola, ¿cómo están? También otra vez. Un gusto estar acá. Y bueno, vamos a hablar de la salud mental y puntualmente de la ansiedad, porque... bueno, es algo que nos pasa a todos. En cualquier momento de la vida puede darnos ansiedad. Claro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encanta. Sí, aquí estoy. Creo que el hablar de la ansiedad y más la ansiedad en el futuro es como algo que a todas las personas nos ha tocado. Pero creo que llegan etapas en específico en la vida donde desarrollamos cierta madurez, cierta conciencia, cierta lógica, que eso hace que pensemos mucho más. Y bueno, no del todo siento a veces que la ansiedad es tan mala, pero yo sé... Es cierto. Sí, pero yo sé que lo vamos a ir desarrollando en este momento y tal vez también desmitificar que la ansiedad... se ha generalizado en sí. Bueno, así se llama el nombre, si no me equivoco. Ansiedad generalizada. Sí, vamos a comenzar a ver que hay bastantes tipos de ansiedad. No es solamente un tipo de ansiedad. Y me gusta mucho algo que dice Kat, y es que vamos a desmitificar que la ansiedad es mala del todo. Sí, la ansiedad no es mala del todo. ¿Qué sucede? Que cuando esta ansiedad se queda en nosotros por tiempos prolongados, pues sí puede comenzar a ser un tema pues que requiere un acompañamiento especializado. Y eso tampoco es una moda, o sea, porque de repente hay gente que dice, ay, eso de la ansiedad en mis tiempos no existía. Claro sí, que sí, ¿verdad? O sea, eso, toda la vida ha existido. Claro, yo creo que es bien importante también ver qué están opinando las personas en la calle. Y para eso, Adrián se fue ahí. Pero si un día ven a Adrián en la calle... No huyan, por favor. No huyan. No les quiero robar, no, mentira. Pero salúdenlo y recuerden que también nos pueden escuchar por Spotify, YouTube y métanse en nuestras redes sociales. Así que vamos a ver las teorías de la calle. Estar en un ambiente lleno de muchas personas. Ya he pensado tratarme con doctores, con psicólogos, pero no sé, siento que no lo necesito por el momento.
Más que todo llegar tarde, eso, ¿verdad? El tiempo. Eso sí me puede provocar ansiedad. Eso sí. La parte económica, la vivienda, etcétera, no le da ansiedad. De cualquier manera se sale. No sé, llegar tarde a algún lugar, los parciales, cosas así. Bueno, las entrevistas sí me ponen nerviosa. Sí. Pues el transporte. Donde yo voy pues no hay muchos buses, me toca caminar bastante. Pues hay veces que vamos pensando que deuda y todo eso, ahí se preocupa uno y todo eso, supongo yo, en mi sistema. ¿Y qué te preocupa? ¿El pisto, la deuda, la vivienda, no sé, la venta? Hay veces que eso es lo que preocupa, digamos, la mayoría, muchas personas se preocupan, digamos, cuando no venden nada. Pues siente una ansiedad que, pues sí, que todo el día estar trabajando y no ganar nada. ¿Padece de ansiedad? No, hasta el momento no. Tal vez en el futuro. No tendría algo en específico que decirle, la muerte quizás o algo así. ¿No? ¿Sabes qué es ansiedad? Sí. ¿Y tenés alguna preocupación? Sí, la verdad, sí. ¿Cuál? Pagar la casa, mis estudios. Me preocupo, la verdad, pero se siente la ansiedad y se la logro manejar con respiración. Pienso que voy a solventar de alguna u otra forma y la logro llevar así, la matizo. Tal vez la presión del trabajo, que no salgo a veces a tiempo, con temas ya de tiempo, ¿verdad? ¿Y lo económico le da ansiedad? También es uno de los factores. Trato de buscar un espacio de relajación, ya sea de descanso o a mí me ayuda salir a distraerme viendo paisajes. ¿Sabes? ¿Algún consejo a la gente que se pone ansiosa? Que se tome la vida más tranquila porque muchas veces nos tomamos muy a pecho los problemas y al final lo material queda. Interesantes las posturas de muchas de las personas que nos quisieron dar respuesta en este sondeo, muy interesante. Y hay otras que no pudieron salir al aire porque la gente también no estaba preparada para dar su rostro y poder hablar del tema. Pero antes de que empecemos a hablar un poquito más ahí, a ahondar en las respuestas del sondeo, quiero dar un dato ahí curioso que estaba viendo por ahí en el guión sobre el informe de la felicidad del 2023, que dice que el 71% de las personas se sienten inseguras y esa inseguridad que uno llega o tiende a sentir afecta en el tema de la ansiedad al futuro, ¿verdad? O sea, estoy tan inseguro que no sé cómo va a estar mi futuro en este lugar donde estoy ahora. O sea, a mí me parece eso algo impresionante, el informe de la felicidad. Eso es una cosa que a mí me explota la cabeza. Pero, ¿saben que hay un día más triste en el año? Y creo que es como bien loco porque es el segundo domingo de enero, algo así. Sí. El día más triste del año. ¿Cómo por qué o qué? Fíjate que hay muchos factores y creo que es lo que hemos venido a debatir y reflexionar, porque hay muchos factores. Por ejemplo, está el factor económico. Enero es un mes muy complejo para muchas familias. También está el tema de que son nuevos propósitos, pero esa felicidad que no todo mundo puede satisfacer porque no todas las mismas personas tenemos las mismas herramientas para cumplir nuestros propósitos del año y ya eso afecta un montón. O también pueden ser pérdidas de familia y es bien loco porque en específico es un domingo. Y es catalogado como el domingo más triste del año porque es donde más tasas de suicidio se presentan en la población europea. Hay que decir que este estudio fue hecho en la población europea. ¿Por qué? Porque en la población latinoamericana hay otro tipo de estudios en donde vemos que, como dice Kat, nos afectan y nos ponen ansiosos otro tipo de cosas, como el factor económico, la violencia, claro y nuestra ansiedad es un poco más relacionada como al tema social, y eso es importante como hacer esa distinción. Y bueno, también empecemos como definiendo qué es la ansiedad. Pienso que eso es como lo más adecuado, y es un miedo, una preocupación constante por cualquier situación de la vida. Pero la ansiedad, como vimos en las entrevistas, es algo que puede darse en la cotidianidad y
hay mucha gente que le tiene miedo a este término porque implica un trastorno de salud mental, ¿sí? Y hay que comenzar a desmitificar eso. La ansiedad es funcional, nos sirve, es una respuesta adaptativa. ¿Por qué? Porque nos prepara para poder hacer otras actividades. Pongo un ejemplo. Imagínense que tuviéramos, como dijo la persona que entrevistaron, tuviéramos un parcial o tuviéramos una entrevista de trabajo y no sintiéramos ningún tipo de preocupación. Pues no nos prepararíamos para estos acontecimientos, ¿sí? Ahora, la ansiedad nos sirve para prepararnos. ¿Qué sucede? Que la ansiedad se vuelve un problema cuando afecta muchas áreas de mi vida, como lo que mencionaban ustedes, la ansiedad social, por ejemplo. No, es que ya no salgo con amigos porque me da ansiedad. Es que ya no puedo ir al trabajo porque me da ansiedad. No puedo usar el bus porque me da ansiedad. Exactamente. El tráfico. ¿Sí? Ajá, como dice Carolina, o sea, este es algo súper necesario, por decirlo así, en nuestra cotidianidad. Lo malo está cuando la gente como lo sataniza, como tienes un problema mental. O sea, sí, de repente. Sí, hay un problema mental. Cuando ya se te desborda, entonces necesitas ese apoyo, un acompañamiento con un psicólogo, o ya cuando llega muy allá, pues entonces sí ya necesita medicamento, una medicación. Sí, a mí me llama la atención esto de la medicación, porque ahorita que estabas hablando, decías, bueno, si tenemos que hacer algo y no sentimos ansiedad o esa preocupación, no nos preparamos. Exacto. Entonces, en muchas ocasiones incluso, yo soy una persona medicada. Entonces, a mí me pasa de que hay cosas que no me preocupan, por ejemplo. Y eso que no me preocupa es también porque este nivel de químicos que tengo en la cabeza no me dan esa herramienta. Y he pasado como, por ejemplo, en situaciones que me pueden estar impactando y yo así. Claro, y ahí es cuando comenzamos a ver que no solamente existe la ansiedad, sino existen también otro tipo de emociones que pueden llegar a afectar nuestra cotidianidad, ¿sí? Hay que también aclarar que no existe un solo tipo de ansiedad, no es que yo sufro ansiedad y ya, no. De hecho, existen muchos tipos de ansiedad. Está la ansiedad generalizada, que es la preocupación excesiva por cosas cotidianas. Un ejemplo, algo tan sencillo como no puedo salir de mi casa porque algo malo me va a pasar. Ahí, exacto, ahí puede ser un tema de ansiedad generalizada. Están las fobias específicas, que son un tipo de ansiedad en donde yo le tengo miedo a algo en específico. Por ejemplo, las arañas. Por ejemplo, a la suciedad. A la suciedad, exactamente. Y existen la ansiedad social o la agorafobia, que es cuando yo ya dejo de frecuentar mis espacios sociales o no puedo salir a la calle. Y está el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Que es cuando mis pensamientos son completamente obsesivos a tal punto que también afecta mi conducta. Entonces son estas personas, por ejemplo, que tienen que revisar, hacer un checklist para salir de la casa, o se clavan un montón con la limpieza, por ejemplo. Entonces es importante aclarar que no existe un solo tipo de ansiedad, existen muchos tipos de ansiedad. Y aunque la ansiedad puede que esté satanizada en este punto, porque muchas de estas cuestiones no son de conocimiento público, sino hasta que llegamos a terapia, a mí sí me parece importante como aclarar que nosotros deberíamos ir al médico general y de esa misma manera deberíamos ir al psicólogo, hacernos un chequeo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta, como contaban aquí en las entrevistas, sí, tengo ansiedad y fui a terapia, pero creo que pues ya lo superé y me di de alta yo solo. Ahorita no, o como decía una chica, no, ahorita no. Ahorita no, exactamente. Tal vez mañana me interese. Exactamente, y no nos damos cuenta que la ansiedad tiene una base también genética y una base también contextual. Muchos de nosotros como latinoamericanos sabemos y nacimos en contextos bien complejos a nivel social, pero también tenemos una base de genética.
Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros sabemos si nuestros tíos, nuestros padres o nuestros abuelos tuvieron algún problema de salud mental? Eso muy pocos lo sabemos, muy pocos indagamos sobre eso y no nos damos cuenta hasta que vamos al psicólogo porque estamos en una situación de ansiedad muy complicada o de depresión o de otro trastorno. Y el psicólogo nos ayuda a comenzar a hacer como ese árbol genealógico y nos damos cuenta que teníamos una que predisposición. Mamá y papá no estaban solo tristes, Exacto. que mamá y papá en realidad tenían otro tipo de preocupaciones. Ahí tocó un punto súper importante, Caro, porque de repente, o sea, puede ser que ya está como nuestra genética, pero hay un detonante. Claro. Ahorita, o sea, bueno, ahorita, recientemente, hace unos años atrás, con el tema de la pandemia, o sea, siento que fue un detonante para muchos de nosotros. Total. Y de repente o accidentes grandes como lo que sucedió, por ejemplo, en el estadio. Sí. En el estadio Bucatlán, muy poco se habla ya de eso. Pero creo que demos contexto qué sucedió. Sí. Fíjate que yo estaba viendo el partido y fue impresionante, porque solo miraba a la gente correr y era como, wow, qué raro se puso el partido. Total. Pero uno no entendía que estaba viendo la tele. Exacto, y fue un colapso grande. También creo que así como sucedió, porque fue una estampida, para las personas que no son de El Salvador, fue una estampida de personas que corrieron para entrar de formas contrarias. ¿Cómo se llama esto? Eso es, que se encuentran de formas contrarias y eso hizo que murieran casi 12 personas asfixiadas, muchas personas lesionadas y obviamente eso fue como un momento traumático y era un estadio que caben como ¿cuánto? Como 15,000 personas. Bien, por ahí. Sí. Entonces, estos eventos traumáticos, eventos, por ejemplo, como situaciones de abuso o eventos como un accidente, pueden desencadenarnos conductas de ansiedad y solamente hasta que esto comienza a afectar nuestra vida, por ejemplo, a nivel muy macro, como en nuestro trabajo o en nuestra vida personal o en nuestra vida afectiva, es que nosotros le ponemos cuidado. Y cuando ya estamos en situaciones en donde sufrimos un trauma, como lo del estadio, por ejemplo, es indispensable visitar un psicólogo. Así yo crea que ya pasó el momento de shock, así yo crea que ya estoy bien. No, es súper importante visitar un psicólogo, por eso yo siempre les recomiendo a todas las personas que conozco y con las que puedo hablar de salud mental de manera abierta, deberíamos ir al psicólogo mínimo una vez al año, mínimo, para ver cómo estamos llevando nuestra vida y los desafíos que implica. ¿Por qué será que de repente, o sea, la gente le tiene miedo a hablar del tema de la salud mental? O sea, sienten que ya hablar del tema de ir al psicólogo o al psiquiatra si es necesario, ya es como que, van a decir que estoy loco. Yo creo que es como también un miedo histórico. Sí. Porque creo Total. que los problemas que tenían que ver, los problemas mentales, vamos a desmentir esa palabra para no... hay palabras que prácticamente cuando decimos enfermedades mentales, problemas mentales, son palabras que en sí utilizamos, pero de forma despectiva. Exacto. O sea, en realidad sí son problemas, en realidad sí son enfermedades. Y darles ese poder significa que necesitamos tener acceso a ciertos servicios. Y yo creo que hubo una época donde hablar de esto era como también un tema de repudio social, era alejarte de las personas. Creo que también estaba como muy focalizado a que antes, muchos años antes, allá en los 700, por todo te querían abrir la cabeza. O sea, tenías un problema de salud mental. Sí, claro. Todo. Exacto, y la gente no conoce que ir al psicólogo hoy en día, o sea, hay técnicas, hay terapias que están basadas en evidencia científica que no requieren quitarte un pedacito de cerebro. Exacto, que no requieren una intervención o que no necesariamente requieren la medicación, porque hay mucha gente en la actualidad que le tiene mucho miedo a la medicación. Uy, y no está mal, a la ¿sí? codependencia. A la codependencia, porque sí, los medicamentos psiquiátricos cuando son de un uso prolongado sí tienen efectos secundarios y hay que decirlo, pero también pueden ser una ayuda como ese bastón que yo necesito en ese momento de mi vida
para poder superar ciertas circunstancias. Ahora, eso no quiere decir que yo vaya a pasar de pronto por la medicación durante toda mi vida. No. Claro que hay no. planes. Exacto, por eso es que hay terapias con evidencia científica como la cognitivo-conductual, en donde pues vamos a encontrar que hay técnicas de relajación, como lo decía en el video, de respiración, muy bien el muchacho que usa las técnicas de respiración para manejar su ansiedad, sí, porque en esto se entrena, para eso estamos los psicólogos, para entrenar, para acompañar, para enseñar. Quizás para irle dando más forma también a esto, ¿qué piensan que les detona más la ansiedad al hablar del futuro? Por ejemplo, a mí me da mucho miedo un día, no sé, que no tenga trabajo. Las deudas. Las deudas. Y yo siento que estoy como, si yo soy de una clase que si no, social y económica, que si no trabaja, me van a ir a ver allá, ahí por un puente, abajo de un puente. Exacto, sí. Muchos de los latinoamericanos si no trabajamos no comemos. Exacto. Es así de sencillo, ¿sí? Entonces, es importante comenzar, por ejemplo, a trabajar en que esto es algo normal, es algo que estamos viviendo todos, y por eso es importante que si yo siento que no tengo quien me escuche, que no tengo quien me pueda ayudar a generar estrategias para trabajar mi estrés económicos, pues vayan al psicólogo. Eso. No es de locos, todos tenemos problemas. Vivir implica eso, vivir implica estar solucionando todo el tiempo situaciones. Y muchas veces no sabemos, no tenemos esas soluciones a la mano, por eso existimos los psicólogos. Yo siento que una de las maneras de motivar a las personas a que se acerquen a los psicólogos o a las psicólogas es que las personas que vamos hablemos al respecto de eso, que no tengamos miedo de hablar del tema, y entonces así se van a dar cuenta que lo vamos a ir normalizando más, y entonces la gente ya va a decir, no, entonces no está mal ir al psicólogo, no es porque estoy loco. Y todos los problemas que tenés en tu vida, ay, no me voy a escuchar como una imagen de Piolín, vea, todo tiene solución menos la muerte. Entonces, pero en realidad con herramientas técnicas y profesionales se pueden enfrentar mejores los problemas, los obstáculos se transforman en lecciones aprendidas y eso se va trabajando durante el tiempo. Creo que también es como importante de ver como qué nos puede detonar ansiedad social o ansiedad al futuro. Por ejemplo, la inestabilidad económica del país a mí me genera ansiedad. Sí. El tráfico a mí me genera demasiada ansiedad. Odio profundamente el tráfico de El Salvador. Creo que el calor, el calentamiento global, la crisis climática, o sea, que no hay agua. No hay agua. No hay agua. Aquí ya no es, ya no vamos a hablar de la ansiedad, el futuro, sino un mundo apocalíptico. Totalmente. Ya aquí con una crisis de ansiedad. A lo que pasa actualmente. Sí. No, la idea, digamos también la idea es que es muy importante también entender que la vida se complejiza en la medida en que pues estamos creando y todo se está moviendo. Pero también creo que para eso existimos también muchos profesionales que nos interesamos por conocer y renovar las prácticas en la psicología. Por eso les digo, vayan a un psicólogo que tenga estudios y que tenga bases científicas. Adicional también es importante que las personas que no se sientan todavía motivadas a ser el psicólogo puede pasar ese miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Existen muchas líneas de escucha. ¿Sí? Esas líneas de escucha nos van a permitir, pues, por lo menos acercarnos a alguien que pueda efectivamente escucharnos. La dialéctica, el hablar con otro, es la base principal para comenzar a solucionar o a deshilar lo que a veces en nuestra cabeza está súper enmarañado. Creo que eso es bien importante. Sí, desafíos en la humanidad siempre van a existir. Exacto. Absolutamente, siempre. Si no es la crisis económica, pues el calentamiento global o puede ser una pandemia, siempre va a existir, pero también siempre van a existir los psicólogos porque precisamente por eso estamos aquí,
para que podamos pues acompañar a todas esas personas. Además, tampoco vamos a vivir eternamente como con ese miedo a la realidad. O sea, porque también pues, o sea, tenemos que vivir. Exacto. Pero, o sea, cuando sabemos que hay cosas que de repente se nos van de las manos, no está mal pedir ayuda. O sea, de repente, o sea, con nuestras mismas amistades podemos decir, ¿conoces a algún psicólogo o una psicóloga que me recomendés? O porque también está el tema de que no te puede tratar una persona que te conoce, ¿verdad? Claro, sí, digamos, hace parte de la ética profesional que pues uno como psicólogo no puede tratar a sus familiares o amigos y eso no está mal, simplemente es porque pues estamos ligados por afectos, ¿sí? Claro. Y esos afectos pueden cambiar nuestra percepción de cómo vemos al otro. También es muy importante tener redes de apoyo, valerse de la familia, es crucial. Las redes de apoyo, amigos, familiares, los vecinos, o sea, no pensemos solamente, porque existen muchas personas solas, entonces claro. la diferencia que uno puede hacer de escuchar a alguien, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, puede estarle cambiando la perspectiva a otra persona y ser ese vínculo, ese puente para lo que, como dices, podamos hablar más de salud mental en nuestras mesas, con nuestras familias. Según la OEPS, en realidad en los últimos 5 años ha crecido un 15% el tema del estrés y la ansiedad por el contexto de Latinoamérica. O sea, eso es a nivel de Latinoamérica. Y yo me pongo a pensar bastante, por ejemplo, en episodios anteriores hablábamos sobre el tema del derecho a la familia, ¿verdad? Que no todas las personas, que por cierto aquí estuvo también Caro en ese. Sí. Entonces, es como bien importante entender que los factores sociales van a existir, pero yo sí me hago como muchas preguntas que cómo nos vamos a atender en temas de salud mental, cómo nos vamos, por ejemplo, asistir al psicólogo, como cuando todo el sistema que tenemos en temas de salud mental está mal. Está muy mal diseñado, por ejemplo. Sí. Y aparte de eso, hay muy poco fondo, no hay una política pública dedicado a esto. El tema de... Ay, no, a veces me siento como una señora, así como el tema del teléfono. Pero el teléfono, o sea, el acceso que tienen las adolescencias y las infancias a estar tan expuestas a mucha información, o sea, hay un nivel de información bien grande. También te puede generar ansiedad. Sí, o sea, incluso el tema del autoconcepto y después ya no puedes salir ni de tu casa. Yo he visto niñas de 12, 13 años, menos, con filtros donde ni los ojos se les reconoce. Entonces, ni los ojitos se los reconocen porque las redes sociales deforman tu autoconcepto. Y bueno, es bien importante también tomar en cuenta de que no todo se soluciona yendo al psicólogo, a la psicóloga, que no todas las personas tenemos acceso a eso. Sí. Eso es importante decirlo. Sí. Y también recomendarles, ¿sí? O sea, siempre, aunque efectivamente el derecho a la salud mental es un derecho, deberían garantizárnoslo. Totalmente. ¿Sí? Y sabemos que existen muchas políticas que hasta ahora están en construcción, pero también hay servicios gratuitos. Muchas de las universidades tienen consultorios psicológicos en donde la atención es gratuita, es de buena calidad. No pensar que porque nos está atendiendo un practicante es de mala calidad. No, de hecho, esos practicantes están supervisados por profesionales que llevan mucho tiempo en el campo. Entonces es importante visitar el psicólogo, ya sea de su sistema de salud, o la línea de escucha, que es gratuita, o los consultorios universitarios, en donde tenemos también ese apoyo gratuito. Sí, la salud mental implica muchas veces un privilegio, pero recordemos siempre que es un derecho. Es un derecho. Así es. Completamente. Muchísimas gracias, Caro. De verdad que este tema da para más, yo sé. Sí, total. Sí, y nos atañe de verdad aquí a los presentes en la mesa y creo que también acá en la producción. Sí, y pues
volvamos a la cultura de la salud mental, siempre. Sí, bueno, ¿con qué nos despedimos? Yo me despido con una reflexión que creo que es importante, que a quién le corresponde hacer la reflexión de a quién le corresponde ver el tema de la salud mental de un país completo. Sí. También creo que es bien necesario el apoyo y la construcción de redes, y esto no tiene que ser con tu familia en específico, pueden ser tus amigas, pueden ser tus amigos, puede ser incluso el apoyo de una mascota que ya mencionábamos anteriormente, que también son una herramienta para sobrevivir a todo este estrés en el que vivimos. Eso digo yo. Yo pienso también que es importante que no olvidemos, como ya lo mencionamos acá, que hablar de salud mental es hablar de derechos humanos, de un derecho vital que tenemos. A lo mejor puede ser que es muy costoso y todo eso, pero busquemos las vías alternas que nos pueden dar esa ayuda necesaria para que nuestra salud mental esté acorde y podamos seguir adelante con nuestra vida. Gracias, Carito. Bueno, muchas gracias a ustedes, y ya yo me despido diciendo también como vayamos al psicólogo, no tengamos miedo, exploremos otras formas de ayudarnos a nosotros mismos, así como vamos al médico general cuando nos duele algo, pues vayamos al psicólogo cuando estemos con algún dolor en nuestro corazón, o cuando tengamos ansiedad, o cuando de pronto tengamos un problema al cual no le tenemos una solución. Exacto. Excelente. Muchas gracias. Y ya saben ustedes, allá en casita, compartan todo este contenido. Es importante que difundamos la información que de repente no nos llega tan fácilmente, ya sea a través de nuestro Instagram, a través de nuestro Facebook, también en YouTube. Pueden encontrar el podcast completo y, por supuesto, en Spotify. Gracias, de verdad. Nos vemos en el siguiente. Nos persiguen las ideas.